Introducción a la química sanguínea. Perfil hepático. Mi nombre es Luis Paredes, soy el ingeniero especialista de la unidad veterinaria y asimismo nos acompañará la doctora Tatiana Rodríguez Méndez. Ella es la especialista de producto de la unidad veterinaria. Entonces, inicialmente, hablando un poco del tema de la química, la mayoría de los dispositivos médicos se basan en el principio de medición de la ley de Beer-Lambert. Básicamente, lo que tenemos, cuando una luz monocromática atraviesa una solución, existe una relación cuantitativa entre la concentración del soluto y la intensidad de la luz transmitida. Entonces, básicamente, esto se transmite en que la luz inicial y la luz de salida va a haber un diferencial por la relación de soluto que va a haber entre la muestra y el reactivo. Cuando nosotros tenemos los tipos de sueros sanguíneos, comprendiendo lo que antes vimos, tenemos que un suero normal va a tener un color amarillo, ¿sí? Claro, de aspecto transparente. El color varía de acuerdo a la ingesta de proteínas en el paciente. Entonces, por tratarse de un sistema de los sistemas ópticos que manejamos en la química, basados en una luz inicial y una luz final, la muestra cumple un papel importante en la determinación del analito. Es importante tener en cuenta las posibles interferencias que se deban a la calidad de la muestra. Por eso es importante comprender o tener en cuenta los tipos de suero o las interferencias que se puedan presentar. En ese orden de ideas, pues acá en el primer tubo tenemos el suero normal, podemos tener un suero hemolizado que va a tener una tendencia a un color rojizo, vamos a tener un suero ictérico, ¿sí? Que es de color amarillo intenso, y vamos a tener un suero lipémico que va a ser un suero blanquecino o lechoso. En líneas generales, lo que queremos explicar con el aspecto de los sueros es que en la química sanguínea podemos tener interferencias a medida que el color cambia. Es comprensible. Si la ley de Beer-Lambert lo que expresa es que la luz de entrada va a haber un diferencial entre la luz de entrada y de salida, cuando nosotros hagamos el procesamiento de las muestras, tenemos que tener en cuenta si tenemos alguna interferencia con este tipo de sueros. Acá tenemos algunos casos donde podemos observar que la hemólisis en las muestras puede variar. Acá tenemos al final una hemólisis más marcada. Tenemos los sueros lipémicos, normalmente van a estar con este aspecto, un poco blanquecino, y el suero ictérico va a ser de una tendencia amarillenta intensa. Es importante tener en cuenta que los dispositivos médicos, y en este caso, dependiendo de cómo se esté trabajando el análisis de química, vamos a tener que hacer diluciones o vamos a tener que tomar en cuenta las linearidades de los reactivos que se estén usando para poder procesar este tipo de muestras. Entonces, en la química sanguínea como tal, esta es la parte un poco teórica, es la técnica de laboratorio mediante el cual podemos determinar analitos presentes en las muestras sanguíneas mediante la extracción de un suero. Entonces, las tecnologías aplicadas al análisis de las pruebas químicas de química sanguínea, las más utilizadas son la semiautomatizada, la automatizada, la de química liofilizada y la química seca. Cuando hablamos de química semiautomatizada, es una tecnología que permite procesar muestras en dispositivos de bajo y mediano volumen en los laboratorios veterinarios o clínicas veterinarias. Los procesos para el tratamiento de la muestra son manuales. Quiere decir que el proceso de centrifugación, de dispensación de los reactivos y la muestra van a ser manuales. La aspiración y la medición serán automatizados en el analizador. Cuando tenemos una química automatizada, es una tecnología que permite procesar muestras en clínicas y laboratorios de volúmenes medio y alto, donde, bueno, el procesamiento de muestras sea mayor. Estamos hablando entre 100 o unos 100 o 200 pacientes diarios. Los procesos para el tratamiento manual de la muestra son la centrifugación y posterior inserción en el carrusel de muestras del dispositivo automatizado.
dispensación de los reactivos, el mezclado, la incubación, la aspiración y la medición serán totalmente automatizados en el analizador. En las diapositivas que vienen le presentaremos a detalle cómo es el sistema. Posteriormente tenemos otro método, ¿sí? Otra tecnología que es bastante utilizada. Algunos la llaman point of care, otros pues, la llaman química liofilizada como tal. Es una tecnología que permite procesar las muestras, ¿sí? En clínicas y laboratorios de un volumen medio. Los procesos para el tratamiento manual de la muestra son la centrifugación. En algunos casos, cuando se trabaja con tubos de recolección de sangre heparinizada, pues se procesa directamente y posterior inserción en el disco de muestras del dispositivo. La incubación, el mezclado y la medición son automatizados en el analizador. Por último, tenemos una tecnología que también es de gran uso en laboratorios de alto volumen, que es la química seca. Esta tecnología permite procesar muestras en clínicas y laboratorios de alto volumen. Los procesos para el tratamiento manual de la muestra son la centrifugación y la posterior inserción en una parte de medida, en este caso va a ser un slide que va a estar en el dispositivo, se va a hacer como un film fotográfico, es una reacción, y la incubación, mezclado y la medición son automatizados y se van a realizar directamente en el analizador. Entonces, como lo comentábamos al inicio, cuando hablamos de química líquida semiautomatizada, estamos hablando de dispositivos como el que está acá. La mayoría de la química semiautomatizada, el proceso, como lo dijimos al inicio, el procesamiento de la muestra, el reactivo, la incubación, va a ser manual. El dispositivo normalmente va a estar provisto de un capilar de aspiración, un sistema de aspiración, que puede variar entre una bomba o una bomba automática de aspiración o una manguera de bomba peristáltica. El sistema óptico del dispositivo va a estar provisto de una lámpara, en este caso para este dispositivo es una lámpara halógena, es de 6 voltios 10 vatios, va a tener una cubeta que va insertada en el sistema de medida del dispositivo. En este caso, la cubeta llega hasta 5.000 microlitros, hasta 5 ml, y va a tener un sistema de medición en el cual se va a recolectar la señal, ¿sí? por el método de la ley de Beer-Lambert, y acá vamos a obtener entonces la diferencia de la luz de entrada y la luz de salida, la cual va a ir al procesador electrónico del dispositivo y posteriormente va a ir al sistema de impresión y de pantalla del dispositivo. En la química líquida automatizada vamos a tener una modificación. Este tipo de dispositivos viene provisto, ¿sí? Como ven acá en la imagen, normalmente va a tener un brazo robótico y va a tener adicionalmente, algunos tienen una aguja, algunos tienen 2 agujas. En este caso, este dispositivo que está acá, podemos observar que tiene una aguja grande y una pequeña. La grande se encarga del pipeteo de los reactivos y la pequeña se encarga del pipeteo de las muestras. Entonces, en el sistema óptico de la mayoría, ¿sí? de los dispositivos, vamos a tener una emisión de luz que puede ser generada idénticamente por una lámpara. Las lámparas a veces se modifican, puede ser lámparas de halógeno, lámparas de tungsteno, pero la emisión de luz básicamente casi en el 100% de los dispositivos es por emisión de luz. Va a tener una trayectoria, ¿verdad? Va a pasar a través de un tambor de filtros ópticos, ¿sí? Que va a estar en lo que llamamos fotómetro del dispositivo. Va a tener un prisma, ¿sí? En este caso, que va a reflejar ese haz de luz que viene desde la lámpara y pasa por el filtro y posteriormente va a llegar a un sistema de cubetas que en el dispositivo automatizado se han hecho las dispensaciones de reactivo y muestra y posteriormente es leído en el sistema óptico. Una vez llega al sistema óptico, se procede un procesamiento electrónico de señales analógicas y digitales, posteriormente irá al microcontrolador del dispositivo y posteriormente será mostrado en el sistema informático del equipo y pues se dará el resultado del analito. Para comprender de una manera más detallada de cómo es el proceso, tenemos acá normalmente los reactivos, en los dispositivos de química líquida automatizada, vamos a tener los reactivos
En algunos equipos vienen provistos en un cartucho, otros vienen en viales que vienen específicos en algo que se denomina carrusel de reactivos. En esta imagen podemos ver que hay una aguja de reactivo, tenemos una aguja de muestra. Entonces, normalmente el proceso va a ser la aguja de reactivo, va a tomar el reactivo, lo va a llevar a las cubetas. Estas cubetas en algunos dispositivos son de cristal de cuarzo, son autolavables, y en algunos equipos son desechables y tienen una caducidad, son de un componente que se llama metacrilato. Entonces es como un plástico transparente, pero viene con una aleación, ¿sí?, metálica. Es un componente especial, específico para poder transmitir, para que no se opaque, ¿sí?, cuando haya la transferencia de luz, y para que pueda ser constante con los lavados y los wash y soluciones que tiene el equipo. Entonces, en ese orden de ideas, pues el equipo va a dispensar el reactivo, lo va a agregar. Posteriormente, si el reactivo, algunos reactivos vienen A y B, entonces si necesita, el equipo lo va a mezclar. Algunos equipos automatizados vienen provistos de unas barras que se llaman barras mezcladoras, y posteriormente, si necesita hacer un pretratamiento de temperatura, el dispositivo lo va a realizar. Una vez tengamos el reactivo mezclado e incubado, va a llegar a la posición de dispensación de muestra. Acá podemos observar el tubito. Algunos equipos automatizados también tienen detector de coágulo y trabajan con tubo primario. Otros dispositivos médicos, como lo veíamos al inicio, utilizan viales. Esos viales se le hace un pretratamiento, se centrifuga la muestra, posteriormente se coloca en el vial y posteriormente la aguja de muestra va a ir a ese vial o al tubo, va a tomar la muestra y lo va a agregar. Cuando lo agregue la muestra y el reactivo, entonces, si es necesario, vuelve a mezclar con la barra, ¿sí?, la barra de mezclado, lo incuba y posteriormente va a llegar al sistema de medida. El sistema de medida puede ser por tambor de filtros, puede ser por un sistema automatizado, ¿sí? Hay unos sistemas que se denominan diodo GUN, que es como un barrido, ¿sí?, es un componente electrónico donde se hace la lectura automatizada. Para otro método que es muy común, como les comentaba al inicio, ANAR Diagnóstica comercializa el dispositivo Cimati ADVIO 120. Es un dispositivo que trabaja con el rotor de reactivo liofilizado. El rotor es un rotor de acrílico, ¿sí? Y viene para trabajar con 100 microlitros de muestra. Básicamente lo que vamos a tener es un rotor acrílico, el cual va a tener unas perlas de reactivo, como unas perlas donde el reactivo va a estar liofilizado. La idea es que una vez coloquemos la muestra, los 100 microlitros de muestra, va a ingresar a esta área donde hay un diluyente. Este dispositivo está provisto de una centrífuga que trabaja entre 5.500 y 6.000 RPM, y por ejercer, ¿sí?, la centrífuga, vamos a ver la distribución de la muestra conjuntamente con el diluyente en cada una de las posiciones de reactivo. En este caso, entonces, el reactivo viene liofilizado, va a reaccionar con la muestra que se dispensa, y posteriormente nosotros vamos a poder seleccionar por perfiles. Este equipo trabaja por paneles, ¿sí? Tiene panel hepático, panel de electrolitos o panel de gases. Lo encontramos en la página web si desean tener un poco más de información. Les voy a mostrar un video a continuación, cómo llega el disco, ¿sí?, el rotor, al sistema de medida, y cómo el dispositivo va haciendo un escaneo, ¿sí? Ahí vemos cómo se va leyendo cada una de las posiciones y posteriormente va a ir al sistema de medida para la determinación de los analitos. Esto es una tecnología muy utilizada, es una tecnología de punta y puede estar, además de ser de rotor liofilizado, en algunos puntos se llama point of care. Para el último segmento, la última tecnología de la que vamos a hablar acá, tenemos la química seca automatizada. En este caso vamos a trabajar con un slide. Acá está desglosado, ¿sí? Realmente es algo muy pequeño, ¿sí?, de aproximadamente 1 centímetro cuadrado, y lo que tenemos son unas capas interpuestas, las cuales van a reaccionar
cuando la gota de reactivo, la gota de muestra llegue al slide. Estos dispositivos normalmente, como les comentaba al inicio, son dispositivos para volúmenes de muy altos volúmenes y el costo es bastante elevado. En este caso, entonces, los reactivos necesarios se aplican a una película fina que junto con una capa de soporte forma un slide con una zona de reacción de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Acá la podemos ver cómo se vería si cortáramos las capas del slide. Se aplica un suero o plasma y los componentes de bajo peso molecular y el agua se difunden en la capa subyacente, disolviendo esta última los reactivos incluidos en el portaobjeto. Él va a quedar como un portaobjeto para que se dispense la muestra y la reacción suceda acá abajo. Vamos a tener el sistema de medida y posteriormente resección del cambio fotográfico que va a haber en el film. Una vez completada la acción del indicador, el pigmento formado se mide reflectométricamente a través de la capa transparente transportadora. Buenas noches para todos, muchas gracias por su asistencia. Bueno, entonces ya que conocimos un poquito de las tecnologías que nos permiten realizar la cuantificación de diferentes analitos, hablando de bioquímica sanguínea, el día de hoy vamos a hablar un poquito de perfil hepático. Entonces, primero quisiera que recordáramos algunas de las características y funciones del hígado. Es un órgano que es altamente regenerativo, tiene una alta reserva funcional y por esta razón solo vamos a poder determinar elevaciones en las enzimas hepáticas cuando el daño es superior al 75%. El hígado está implicado en una gran cantidad de funciones y las podemos clasificar como funciones de síntesis, funciones metabólicas, funciones depurativas y funciones del flujo biliar. Dentro de las funciones de síntesis tenemos la síntesis de bilis, de proteínas y colesterol, glucógeno, proteínas de fase aguda y la síntesis de factores de coagulación. En cuanto a las funciones metabólicas, tenemos el equilibrio y producción de glucosa, regulación de niveles de aminoácidos y el procesamiento de la hemoglobina. En cuanto a las funciones depurativas, tenemos la depuración de fármacos y sustancias tóxicas, la depuración de bilirrubina y, muy importante, la conversión del amoníaco tóxico en urea. Cuando nosotros vamos a diagnosticar un paciente del cual sospechamos está sufriendo una alteración hepática, el diagnóstico debe ser integral, es decir, que debemos tener en cuenta la historia clínica del paciente, los hallazgos en el examen físico, las pruebas serológicas si estamos sospechando de una enfermedad infecciosa, las pruebas de imagenología y, por supuesto, las pruebas de laboratorio, que nos van a permitir evaluar las funciones que mencionamos previamente. Dentro de los signos inespecíficos podemos encontrar pacientes que presentan vómito, diarrea, pérdida de peso y depresión. Dentro de los signos específicos de las alteraciones hepáticas, podemos encontrar pacientes que cursan con hepatomegalia, microhepatía, ictericia y ascitis. Como les mencionaba, las pruebas de laboratorio nos permiten evaluar diferentes parámetros en cuanto a la integridad o estructura hepática, la funcionalidad del mismo y el flujo biliar. Las transaminasas ALT y AST nos permiten evaluar la integridad de la estructura del hepatocito. El amoníaco, las bilirrubinas y los ácidos biliares nos permiten evaluar de forma primaria la función hepática. Y como pruebas complementarias tenemos las proteínas totales, diferenciación de albúmina y globulina, el PUN, la glucosa, el colesterol y los triglicéridos. Dentro de las pruebas que nos permiten evaluar el flujo biliar se encuentra la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa y también las bilirrubinas. Como les mencionaba, nosotros cuando tenemos un paciente cuya historia clínica y signos y síntomas nos hacen sospechar de una falla hepática, podemos hacer una evaluación primaria en cuanto a pruebas de laboratorio, que puede incluir la ALT, que nos permite evaluar la integridad o la estructura del hígado, de los hepatocitos, la LP y la GGT, que nos permitirían evaluar el flujo biliar. Hacer una cuantificación de proteínas totales, diferenciando albúmina y globulina,
para evaluar la funcionalidad. Y podemos realizar pruebas de tipo complementario que incluirían el PUN, la glucosa, el colesterol y los triglicéridos. Cuando nosotros vamos a realizar la interpretación de los resultados obtenidos en el laboratorio, debemos tener en cuenta varias consideraciones. Primero, que estas enzimas pueden producirse en uno o varios tejidos. El incremento de las enzimas sugiere una lesión del órgano que la contiene. Estas enzimas pueden verse incrementadas por aumento de su producción o por escape. El incremento de las enzimas normalmente es proporcional al grado de la lesión. Sin embargo, no deben interpretarse de forma aislada. Lo ideal es que nosotros siempre evaluemos un panel de pruebas o un perfil de pruebas bastante amplio que nos permita tomar mejores decisiones frente al diagnóstico de nuestro paciente. Debemos tener en cuenta también la vida media de la enzima y su estabilidad, condiciones en las muestras que puedan generar interferencias, como nos mencionó el ingeniero Luis. La mayoría de estas pruebas son métodos enzimáticos que al final se miden en un equipo que es susceptible a la reacción colorimétrica y condiciones como hemólisis o lipemia nos pueden generar interferencia en la lectura de estos analitos. Además, debemos tener en cuenta los valores de referencia para cada especie, ya que varían. Hablando de las pruebas que nos permiten evaluar integridad o estructura hepática, tenemos las trasaminasas, la ALT, alaninoaminotransferasa, que es un buen indicador de daño en tejidos blandos, pero esta enzima no solamente está presente en el hígado, también en el corazón y en el sistema musculoesquelético. Es importante tener en cuenta que el aumento de la ALT se va a correlacionar de manera positiva con el número de hepatocitos dañados. ¿Cuándo encontraríamos la ALT incrementada? Cuando hay daño hepatocelular activo. Esta enzima puede incrementarse hasta 3 a 30 veces el valor normal. Si tenemos un paciente que en 3 a 4 días posteriores al inicio del tratamiento logramos que su ALT disminuya por lo menos en un 50%, esto se considera un signo de buen pronóstico. Aquí también debemos tener en cuenta que hay algunas terapias con medicamentos que pueden alterar la ALT sin que esto sea derivado de un daño hepático. Niveles bajos o disminuidos de ALT en sangre no son clínicamente significativos. Tenemos también la AST o espartato aminotransferasa, que esta se encuentra también en el citoplasma del hepatocito. Es una enzima que es bastante sensible en caninos, felinos y primates. Y hablamos de alta sensibilidad porque se encuentra localizada en el citosol y en las mitocondrias de las células. Es decir, que cuando nosotros la encontramos incrementada en circulación sanguínea, es porque hay una lisis de estas células, o una lisis completa del hepatocito. Esto también nos indica que hay un cambio de permeabilidad en la membrana. Esto lo vamos a tener en eventos inflamatorios o incluso cuando hay necrosis. En caninos se puede incrementar de 10 a 30 veces el valor normal, mientras que en felinos se puede incrementar hasta 50 veces el valor normal. ¿En qué casos? Lo mencioné previamente, cuando hay casos de inflamación o necrosis, en trauma agudo quirúrgico, obstrucción biliar aguda, pancreatitis o toxemia. La disminución de la AST tampoco tiene significancia clínica. En cuanto a la función hepática, digamos que una prueba que es de gran importancia es el amoníaco. El amoníaco se produce por el desdoblamiento de las proteínas a través del metabolismo bacteriano. Se absorbe y por circulación enterohepática llega al hepatocito. Aquí pueden suceder dos cosas. Una, que se vaya al ciclo de la urea o que se recicle para formar proteínas. Podemos ver incremento del amoníaco cuando los pacientes están atravesando un cuadro de insuficiencia hepática, puentes portosistémicos, deficiencias enzimáticas en el ciclo de la urea. Esto se da sobre todo en enfermedades de tipo congénito, cuando hay deficiencias de glutamato o cobalamina, y es muy importante tener en cuenta que concentraciones muy elevadas en circulación sanguínea pueden ser tóxicas para el sistema nervioso central, razón por la cual los pacientes pueden desarrollar encefalopatía hepática. Debemos tener también en cuenta, muy importante, que el amoníaco se puede dar por un aumento en la producción de forma postprandial en pacientes que tienen una dieta hiperproteica. Para realizar una correcta evaluación del amoníaco debemos tener en cuenta ciertas condiciones para la toma de muestra.
Lo primero es que debemos garantizar un ayuno mínimo de 8 horas del paciente. Como les mencioné, se puede aumentar de manera fisiológica por la ingesta de alimentos ricos en proteínas. La determinación del amoníaco se realiza en plasma, es decir, que vamos a tomar la muestra en tubo que contenga anticoagulante. Puede ser EDTA, que sería el tubo tapa lila, o tubo que contenga heparina de litio, que sería el tubo tapa verde. Es muy importante que apenas nosotros obtengamos la muestra, separemos el plasma del paquete celular, porque de lo contrario, el metabolismo tanto de los glóbulos rojos como de los glóbulos blancos me puede producir una elevación en el amoníaco. Posterior a la separación en envase secundario, vamos a almacenarlo en agua con hielo. ¿Por qué? Porque el amoníaco es un compuesto altamente volátil. No lo puedo congelar porque es sensible a la temperatura, pero tampoco lo podemos dejar a temperatura ambiente por su volatilidad. Entonces, lo que se recomienda es que la muestra, el plasma ya separado, se almacene en agua con hielo. Y la cuantificación del amoníaco debe darse máximo 1 hora después de la obtención de la muestra. Tenemos también la cuantificación de bilirrubinas como indicador de la funcionalidad hepática. El 85% de las bilirrubinas se produce a partir de la hemoglobina, que es liberada durante la destrucción de los eritrocitos en el vaso. Y podemos encontrar a nivel plasmático dos tipos de bilirrubinas. La bilirrubina indirecta, que es transportada por la albúmina y la globulina, y la bilirrubina directa, que es conjugada con ácido glucurónico. La bilirrubina directa se transporta a los sistemas biliares y de ahí pasa al intestino delgado, donde se reduce a urobilinógeno. El urobilinógeno es expulsado en materia fecal, orina y la bilis. La hiperbilirrubinemia es lo que nos genera la ictericia en los pacientes. ¿Cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ver un paciente con hiperbilirrubinemia? Cuando hay enfermedad hemolítica, enfermedad hepática o colestasis. En caninos se observa obstrucción del conducto biliar, linfosarcoma hepático o necrosis hepática. En los felinos, cuando están atravesando por cuadros de linfosarcoma hepático o peritonitis infecciosa felina. Es muy importante determinar si la hiperbilirrubinemia es de origen prehepático, que se da cuando los pacientes están cursando con hemólisis, sobre todo en enfermedades como la anemia hemolítica autoinmune. En este caso, lo que esperamos es un aumento de la bilirrubina indirecta. Si esta hiperbilirrubinemia es de origen hepático, donde se da una obstrucción de los canalículos, y aquí lo que vamos a encontrar es aumento tanto de la bilirrubina directa como la indirecta. Y si se tratara de una hiperbilirrubinemia posthepática, esto sería producto de la obstrucción extrahepática, y en este caso se espera un aumento de bilirrubina directa. Recordemos que las bilirrubinas son productos fotosensibles, razón por la cual se recomienda la toma de la muestra en tubo de color ámbar. De esta forma la muestra va a estar protegida de la luz y evitaremos la degradación de las mismas. Los ácidos biliares son esteroides sintetizados en el hígado y secretados en la vesícula o en el intestino. Estos son muy importantes en el desdoblamiento de las grasas, mejoran el drenaje linfático y son indispensables para la homeostasis del colesterol, la absorción lipídica, la excreción y la recirculación de medicamentos, vitaminas y toxinas. En condiciones normales se encuentran en bajas concentraciones en sangre y orina. Para la evaluación de ácidos biliares también es muy importante que tengamos en cuenta que estos se pueden producir de forma fisiológica cuando el paciente olfatea o ingiere comida. Esto por una contracción de la vesícula biliar. Entonces es también muy importante que garanticemos el ayuno del paciente por lo menos de 12 horas. Además de eso, la cuantificación debe realizarse tomando una muestra basal, es decir, antes de la ingesta de comida. Se debe administrar una porción de comida, la recomendada por el médico veterinario, que sea alta en proteínas y grasas, y se debe tomar una segunda muestra después de 2 horas de la ingesta. La interpretación del resultado solamente se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los dos valores. ¿Cuándo encontraríamos incrementados los ácidos biliares? Cuando hay alteraciones hepatobiliares que se encuentran relacionadas con síntesis, metabolismo y aclaramiento hepático, o cuando hay alteraciones intestinales que impiden la absorción.
Como les comentaba, en monogástricos la medición, de ácidos biliares pre y postprandial es un parámetro muy sensible para el diagnóstico de enfermedad hepática, pero siempre realizando las dos cuantificaciones. Vamos a hablar un poquito de las pruebas que son complementarias, pero que también nos permiten evaluar la funcionalidad renal, la funcionalidad hepática, perdón. Tenemos en primer lugar las proteínas totales. El hígado es el sitio de producción de todas las proteínas, excepto las inmunoglobulinas, y una disminución en las proteínas séricas estaría directamente relacionada con una baja función de la masa hepática. Aquí también es muy importante que hagamos la diferenciación de albúmina y globulina, ya que la albúmina es la proteína que mayormente encontramos en circulación sanguínea. En este caso, cuando hay disfunción a nivel hepático, lo que esperamos es una disminución de las proteínas, una hipoalbuminemia. Las globulinas pueden estar normales o aumentadas, y en casos de hipoalbuminemia crónica, es decir, que los pacientes cursan de 7 a 21 días con niveles bajos de albúmina, podríamos pensar en una cirrosis hepática, en una citis o en puentes portosistémicos. Los puentes portosistémicos básicamente lo que van a generar es una escasa producción de tipo proteico. Tenemos también el BUN o urea. Digamos que en este caso lo que sucede es que el ciclo de la urea disminuye con la enfermedad hepática, entonces esperamos un BUN disminuido. La glucosa, en el momento en el que empieza a disminuir el almacenamiento de glucógeno, lo que se va a generar es una hipoglucemia, y esto debemos cuantificarlo en pacientes también que estén en ayuno. Y el colesterol y los triglicéridos, digamos que aquí pueden suceder dos cosas. Si la enfermedad ya es de tipo crónico, el colesterol y los triglicéridos pueden estar elevados, y se puede dar también una hipocolesterolemia cuando hay disminución de la síntesis. Esto debido a la disminución de la función hepática. Por último, tenemos las pruebas que nos permiten evaluar el flujo biliar. Entre ellas está la fosfatasa alcalina, que digamos que las fosfatasas son un grupo de enzimas, no son específicas de hígado porque realmente se producen en varios tejidos, se producen también en los osteoblastos, en la mucosa intestinal, en las células de los conductos renales y en la placenta, pero que pues son muy importantes en la función hepática. Aquí también cabe resaltar que cada tejido tiene su propia isoforma de la ALP. Cuando esperamos incremento de la fosfatasa alcalina, en casos de lipidosis hepática, colestasis, colangitis o colangiopatitis, hipertiroidismo, diabetes, hiperadrenocorticismo, y algunos medicamentos como los glucocorticoides, los anticonvulsivos o los barbitúricos también pueden generar aumento de la fosfatasa alcalina. Disminución en pacientes con hipotiroidismo, hipofosfatemia, anemia o pacientes que están presentando déficit de zinc o de magnesio. Aquí debemos tener en cuenta que en caninos, pues la ALP, como les decía, no es específica de hígado y se ve incrementada también por algunos medicamentos. Entonces diríamos que si el valor de la ALP está incrementado de 2 a 3 veces el valor normal, no sería tan específico. Pero si ya lo encuentro incrementado más de 3 veces, en este caso sí ya podemos pensar en una colestasis. En los felinos la interpretación es un poco diferente porque en ellos los niveles de ALP son más bajos, la vida media de la enzima es más corta, y ya cuando la vemos realmente aumentada, en ese caso también podemos pensar en un cuadro de colestasis. Además de la ALP está la gamma-glutamiltransferasa o GGT, que también nos permite evaluar el flujo biliar. Estas se encuentran en el hígado, en la vesícula biliar, en los riñones, en el páncreas y los intestinos. Es una enzima que está ligada a la membrana y al epitelio del conducto biliar y refleja la función excretora. La vamos a encontrar incrementada en caso de desórdenes hepatobiliares, pancreatitis, y es muy importante que siempre evaluemos la GGT de mano de la ALP. En casos de insuficiencia hepática, lo que esperamos es la elevación de las dos enzimas. También debemos tener en cuenta que la terapia con glucocorticoides o barbitúricos puede causar incremento en la GGT. Como les decía, lo que se esperaría es que tanto la ALP como la GGT estén incrementadas. Si yo tengo un incremento mayor en la ALP, podemos pensar que se trata de una patología difusa en el parénquima, como en el caso de los felinos que cursan con lipidosis hepática,
Y si yo tengo un aumento mayor en la GGT, podríamos pensar que hay cambios patológicos en el árbol biliar. Eso sucede en los caninos que cursan con obstrucción biliar posthepática. Bueno, esas son básicamente las pruebas que nos van a permitir evaluar todo el contexto hepático, tanto su estructura, la integridad de su estructura, como su función. Entonces, vamos a revisar algunos casos clínicos. La información de estos casos fue aportada por algunos de nuestros clientes y la idea es que ustedes verifiquen la importancia de evaluar los analitos de forma conjunta, es decir, que no solo realicemos, por ejemplo, la ALT y la AST, sino que siempre combinemos las pruebas estructurales con las pruebas funcionales y las pruebas complementarias, ya que esto nos va a permitir tomar mejores decisiones frente al diagnóstico y al tratamiento del paciente. En nuestro primer caso clínico tenemos a una paciente que se llama Julieta, es un felino doméstico de pelo corto, tiene 8 años de edad, es una hembra que fue esterilizada y en este caso es negativa tanto para inmunodeficiencia como para leucemia viral felina. La propietaria consulta porque considera que su gata está cursando con anorexia, tiene una baja condición corporal. Además, ha presentado vómito, letargo y las mucosas están pálidas. Este es el resultado que nos permite obtener el panel de función hepática que se mide en el dispositivo médico ADBio 120. Aquí vamos a poder evaluar pruebas de funcionalidad como proteínas totales, albúmina globulina, nos permite determinar también la relación albúmina-globulina, bilirrubinas totales, GGT, pruebas estructurales, AST y ALT, y pruebas funcionales y de flujo biliar, como ALP, ácidos biliares y colesterol total. Entonces, ¿qué observamos en esta paciente? Las proteínas totales están levemente disminuidas, sin embargo, sí observamos una disminución un poco más importante en la albúmina. Las bilirrubinas están aumentadas, la GGT está disminuida, hay un aumento de aproximadamente 2 veces la AST y también 2 veces la ALT. La LP se encuentra en 189, el valor de máximo del límite de referencia es de 111 y en los ácidos biliares también encontramos una elevación. En este caso, el diagnóstico de la paciente, después de que se hizo la correlación de las pruebas de laboratorio con la clínica y los hallazgos en el examen físico, fue colangitis y lipidosis hepática. En nuestro segundo caso clínico tenemos a Luna, es un canino de raza husky siberiano, 6 años, es una hembra esterilizada y la consulta de la propietaria fue por aumento de peso. En el primer examen, el médico veterinario pudo identificar un abdomen pendulante y presencia de líquido a nivel abdominal. Se realizó un panel de salud que nos permite, además de los parámetros de función hepática, evaluar algunos parámetros de función renal y algunos parámetros metabólicos y electrolitos. En este caso encontramos también una disminución en la albúmina y las proteínas totales y las globulinas. Aquí vemos una hipoproteinemia. Vemos aumentos en la AST y la ALT, sin embargo, no son incrementos tan grandes. Digamos que, por ejemplo, en el caso de la AST no alcanza a ser 2 veces, igual en el caso de la ALT. La urea está levemente disminuida y aquí vemos un aumento en la CK, en la creatinquinasa. Digamos que en un primer momento, el médico veterinario descartó enfermedad hepática y se inclinó más por una sospecha de enfermedad cardíaca. Sin embargo, cuando se remitió al paciente al especialista, al cardiólogo, no se encontraron hallazgos compatibles con enfermedad cardíaca. Después de que se realizó el estudio de líquido a nivel abdominal, se pudo determinar en la prueba de laboratorio que era un transudado y se tuvieron en cuenta varios diagnósticos diferenciales, una hipoproteinemia por desnutrición, cirrosis, colangiopatitis y puente portosistémico. Como nuevamente inclinamos la sospecha hacia el diagnóstico hepático, en este caso se realizó la evaluación del perfil hepático.
En este caso también vemos disminución en albúmina, las proteínas totales están, digamos, normales, pero están muy cercanas al límite inferior. Vemos un ligero aumento en la GGT, en la ST y en la ALT, pero vemos un incremento muy importante en los ácidos biliares. Entonces, el valor de referencia, revisemos, es de 1 hasta 12 micromoles por litro, y en este caso los ácidos biliares están en 105.8. Entonces, aquí es donde realmente podemos concluir que hay un cuadro hepático importante. Se realizó una ecografía Doppler y encontraron sedimento biliar, vasos congestionados y además una derivación portosistémica extrahepática. La paciente ingresó a hospitalización durante 4 días, se instauró tratamiento, se realizó nuevamente un perfil hepático de control. En este caso vemos que la albúmina está disminuida, sin embargo pues ya ha aumentado un poquito. Vemos que la ALP ya empieza también a disminuir un poco, igual que la ST y la ALT, y los ácidos biliares de 105 bajaron a 56.7, bajaron a la mitad. Entonces, esto indicó que el tratamiento pues, fue efectivo y la paciente poco a poco está recuperando su funcionalidad a nivel hepático. Esta fue una reflexión que nos compartió el doctor Jeffer Salazar, que fue la persona que nos hizo llegar la información de este caso clínico, y él nos dice que considera que la mayoría de los médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas solo realizan las pruebas de ALT, AST y bilirrubinas. En este caso, entre comillas, todo estaba bien. Si no corremos el perfil hepático que incluye la prueba de ácidos biliares, no nos damos cuenta que hay un problema fuerte en el hígado. Entonces, aquí es donde realmente cobra importancia que nosotros realicemos pruebas en conjunto y que no las interpretemos de forma aislada. Como les decía hace un momento, es fundamental que siempre combinemos las pruebas de estructura o de integridad estructural con las pruebas de funcionalidad. Como les mencionaba también al principio de la charla, la AST y la ALT, que normalmente son las enzimas que evaluamos, no se producen solamente a nivel hepático, entonces no son tan específicas. Por esa razón, siempre debemos realizar análisis de forma combinada o por perfiles. En nuestro caso clínico número 3 tenemos un canino llamado Tomka, es un macho y en este caso la consulta fue por un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, antes de aplicar la anestesia se realizó un examen de perfil hepático, esta es la pantalla de nuestro dispositivo médico, y nosotros podemos ver que hay un aumento del colesterol total, hay un aumento importante de la fosfatasa alcalina, de la ALT, y también de los ácidos biliares. Al paciente se le realizó una punción de gofina a nivel hepático y el diagnóstico citológico nos indica que hay hallazgos compatibles con un proceso de origen hepatotóxico y se observan cambios metabólicos asociados. Al realizar la correlación de lo que se encuentra en el examen citológico con las pruebas de laboratorio, se confirma que efectivamente hay una disfunción a nivel hepático y se instaura tratamiento para el paciente. Entonces, teniendo en cuenta los casos clínicos que acabamos de revisar y las diferentes especificaciones de cada una de los analitos que revisamos el día de hoy, pues reitero la importancia de evaluar, siempre que las evaluaciones sean por paneles, que no sea de una prueba aislada, que siempre realicemos la interpretación de varios analitos junto con la clínica del paciente, e incluso si necesitamos de otras ayudas diagnósticas como la imagenología, siempre correlacionemos toda esta información para poder dar un diagnóstico muchísimo más acertado. Entonces, en el dispositivo médico ADBio 120BET vamos a poder realizar estos análisis de forma conjunta, ya que los discos, digamos que hay algunos que nos permiten hacer chequeos mucho más generales o mucho más completos, mejor, donde vamos a poder evaluar tanto función renal como función hepática, electrolitos, algunos metabolitos, y tenemos algunos que son ya específicos para cada uno de estos órganos. Entonces, por ejemplo, tenemos un perfil de función hepática, un perfil de función renal, un perfil solamente de electrolitos, etcétera. Además, también podemos realizar pruebas de coagulación
En este caso, el hígado es el lugar donde se producen los factores de coagulación y cuando vemos casos de hipocoagulabilidad en los pacientes, pues también podemos sospechar de una insuficiencia hepática. Esto lo vamos a poder determinar realizando la cuantificación de tiempo de trombina, tiempo de protrombina, en algunos casos tiempo de trombina. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas las herramientas que podemos utilizar para orientar y para determinar nuestro diagnóstico. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.